Guerra híbrida, un concepto que en los últimos tiempos ha entrado muy fuerte en los medios de comunicación y es de lo que se habla cuando se refiere al conflicto que hay entre Rusia y Ucrania. Pero dentro de la guerra híbrida hay que poner especial atención a algo que se conoce como guerra cognitiva. Esto es Realpolitik Room. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a Realpolitik Room y tal como decíamos en la presentación del programa, vamos a hablar de guerra híbrida, pero más específicamente de lo que se trata la guerra cognitiva y para eso estoy junto al director del Instituto Español de Geoestrategia, Juan Aguilar. Juan, bienvenido a Realpolitik Room. ¿Cómo estás? Muy buenas, pues un placer como siempre. ¿Qué implica conceptualmente y globalmente la guerra cognitiva, Juan? Bueno, vamos a poner un poco de orden en los conceptos porque efectivamente de esto se habla muy poco, entre otras cosas porque es muy novedoso. Es decir, para que nos hagamos una idea, los primeros documentos sobre guerra cognitiva se plantearon en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en el 2019 con 2 informes de la RAND Corporation. Y fundamentalmente ha sido a partir de ese momento cuando la propia OTAN, una vez puesto en marcha el CENTCOM, el Centro de Comunicaciones Estratégicas con sede en Riga, es cuando, digamos, ha empezado a llevar de una forma sistemática esto que se conoce como guerra cognitiva. A ver, por aclararnos sobre todo a quien nos vea y que no esté muy ducho en estas cosas. La guerra, que a mí la definición que más me gusta es la de Clausewitz, decía que era un acto de fuerza que se lleva a cabo para obligar a otro a que haga nuestra voluntad. Eso es así, de sencillo, ¿verdad? Eso es la guerra. Es un acto de fuerza que se realiza sobre otro, un enemigo, para que éste haga nuestra voluntad. La guerra, tradicionalmente, lo que entendemos como guerra convencional, ha sido llevada a cabo por los ejércitos. Es decir, es una acción militar, el acto de fuerza es una acción militar y tenía una serie de campos de batalla tradicionales que todos conocemos, tierra, mar y aire, ¿no? Es decir, los ejércitos de tierra, las armadas, la flota y el ejército del aire. Posteriormente se le añadió el espacio exterior, desde el momento en que los satélites empiezan a tener una utilidad militar e incluso la posibilidad de vehículos estratosféricos, una simple estación espacial, podría ser un arma de guerra en un momento determinado, ¿no? Y más recientemente también se incluyó otro campo de batalla que era el ciberespacio. Es decir, todo eso que va por las redes de datos, de las comunicaciones digitales, que conforman una tupida red a lo largo del planeta, ¿no? Es otro campo de batalla, el ciberespacio. Bien, a estos campos de batalla, es decir, se le ha unido otro, que es la mente de las personas. Y ahí es donde ese campo de batalla es donde se centra la guerra cognitiva. Juan, ¿es lo que también se le dice por ahí guerra psicológica? ¿Está vinculado? No, está vinculado, ¿No? pero no es lo mismo. Ahora lo explicamos. Es decir, cuando se pasa de la guerra convencional a ese tipo de nueva guerra que denominamos híbrida o guerras de quinta generación, es porque se definen una serie de campos híbridos que no son los convencionales, no son los teatros de operaciones militares. Estamos hablando de la guerra económica, de la guerra diplomática, de la guerra política, de la guerra mediática, la infoguerra, donde también podrían establecerse las operaciones psicológicas, y la guerra cognitiva sería otro de estos campos híbridos donde se lleva adelante este tipo de guerra de quinta generación, ¿no? Lo que llamaríamos la guerra híbrida. ¿Cómo podríamos definir la guerra híbrida y distinguirla de lo que ha sido la guerra mediática, la guerra de propaganda y las operaciones psicológicas, ¿no?
Es decir, bien, podríamos definir la guerra híbrida como toda acción que lleva a desarticular el raciocinio de cualquier persona y reemplazarlo por uno que parece lógico, que entra dentro de la lógica, pero que es una representación manipulada de la realidad. ¿Cómo se hace eso? Introduciendo una idea matriz en la mente de las personas, amigos y enemigos, para que ellos empiecen a pensar de una determinada forma, creyendo que es un relacionamiento lógico que surge de ellos mismos. Es decir, como si tú y yo lo hubiéramos pensado. No que nos lo han introducido, no que nos lo han impuesto, sino que como si hubiera salido de un razonamiento propio, tuyo y mío, ¿no? No Eso, inoculado, digamos. exactamente, fue inoculado. Eso sería la guerra cognitiva. Claro, en el momento que yo empiezo a pensar de forma distinta, porque me han introducido una idea matriz que cambia mi forma de pensar, yo empiezo a pensar de una forma distinta. Y por tanto, yo me convierto en un arma de guerra, porque yo a otras personas voy también a llevarles esa idea inoculada, esa idea matriz. Como si fuera un virus. Exactamente, exactamente. Es decir, mientras que la propaganda de guerra, yo era pasivo. Yo recibía la propaganda, me la creía o no me la creía, y bueno, pues conformaba mi visión de las cosas en función de esa propaganda. Pero yo era un actor pasivo. Ahora me convierto en un actor activo, digamos. Es decir, ahora acabo siendo un soldado de esa guerra, sin quererlo, sin saberlo, de forma inconsciente, acabo convirtiéndome en un soldado de esa guerra. Este es el aspecto fundamental y que lo distingue de lo que tradicionalmente ha sido la infoguerra, la guerra mediática, o de otro tipo de operaciones psicológicas que se llevan a cabo, ¿no? ¿Cómo actúa esta guerra cognitiva? Bien, se establece que el campo de batalla, como hemos dicho, es la mente de las personas. Y va a buscar, uno, desarticular el raciocinio, provocar una disonancia cognitiva en las personas. Disonancia cognitiva, ¿qué es? Disonancia cognitiva es que tú tienes una serie de creencias, pero las ideas que te llegan crean un conflicto contigo. Es decir, no coinciden con tus creencias. Entonces se trata de introducir una idea matriz para que efectivamente acabes asumiendo las ideas que te llegan y olvidar las tuyas. Siempre vas a tener ese conflicto, pero tú no te das cuenta y empiezas a actuar de otra forma. En el fondo no es más que una forma de hackear la mente. Es así. Es decir, es como si entraran en tu mente y cambiaran los registros. Es decir, Un código, ¿no? También. exactamente, efectivamente. Sería una forma de cambiar ese código, ¿no? Bueno, en el fondo es una guerra como otra cualquiera, es decir, pero siguiendo la misma estela que estableció ya en su día Sun Tzu en su famoso libro, ¿no? Es decir, se trata de conseguir una victoria sin luchar, que es, bueno, pues eso, cambiando, convirtiéndote en un actor de esa guerra. Para la guerra cognitiva hacen falta unas condiciones necesarias. Por eso seguramente no podríamos hablar de guerra cognitiva en el siglo XX, ni en el XIX, ni en el XVIII, ni en el pasado remoto, porque se tienen que dar tres condiciones necesarias, no suficientes, pero necesarias para que esto produzca su efecto. Una es la infantilización de la sociedad. Hemos podido comprobar, es un proceso que se conoce pues, desde los años 60, cómo la comunicación, el lenguaje, las formas culturales han ido simplificándose hasta límites asombrosos, de tal forma que han conllevado a una auténtica infantilización. Lo vemos en el lenguaje, en las letras de canciones, en la forma en que escribimos en las redes sociales, en los sistemas de mensajería instantánea. Es decir, todo tiene que ser rápido, ahorrando todo lo posible palabras, Caracteres. claro, es decir, y eso conlleva pues a que junto con otra cosa que te voy a comentar, lleva a que, bueno, pues haya una menor capacidad de razonamiento
lógico, extenso, reflexión, que diríamos, ¿no? Eso llevaría, Juan, también a que con el paso de décadas, ¿no? Por decirlo de algún modo, disminuya de algún modo el coeficiente intelectual, por ejemplo. Posiblemente, según cómo se mida, el coeficiente intelectual, sabes que se mide por unos steps y demás. Es decir, esto no va a cambiar tus capacidades intelectuales, lo que va a hacer es atrofiarlas. Claro, es decir, por ejemplo, tú puedes tener capacidad para correr los 100 metros lisos, pero si no lo haces nunca, pues al final no los corres. Es decir, no eres capaz. Es decir, tú potencialmente puedes hacerlo, pero como todo, necesitas su práctica, habituarte a hacerlo, el entrenamiento. Claro, si tú puedes tener potencialmente una gran capacidad intelectual, pero si no se utiliza, pues al final es como si no la tuviera. De hecho, este desarticular el raciocinio que provoca la guerra cognitiva es lo que provoca que gente con una educación formal elevada, universitarios, doctores, un nivel intelectual alto, acabe aceptando incondicionalmente esa información dirigida porque ya se ha introducido en su forma de pensar esa idea matriz y entonces, bueno, pues cualquier razonamiento que vaya a hacer ya va condicionado por esa idea matriz y parece que lo ha pensado él, que lo ha reflexionado, ¿no? Pero realmente se le ha introducido, a pesar de que sea una persona con gran formación, con gran nivel intelectual, etcétera, etcétera. Por eso digo que la primera es la infantilización. Otra condición necesaria es la búsqueda inmediata del placer. Y no ya del placer, sino de la esperanza de placer. ¿Esto cómo se hace? Pues esto se hace porque hay una serie de sistemas que generan un aumento de la dopamina en tu cerebro. ¿Qué es la dopamina? Pues es una hormona que efectivamente es la que influye en la motivación, en la voluntad, en la capacidad de actuar. Y bueno, cualquiera que pueda entrar a comprobar los efectos de la dopamina se les llama hormona del placer. ¿Qué ocurre con la dopamina? Pues que se han generado toda una serie de sistemas tecnológicos, sobre todo la tecnología digital, que de una forma convulsa nos crean una especie de adicción digital esperando un placer. ¿Qué placer es ese? El placer de que publiques una cosa en Facebook y tenga muchos me gustas. De pongas un comentario y tengas una reacción a ese comentario en Twitter. Cuanta más gente te comente, mejor. O en los youtubers, son un ejemplo de este tipo de actuaciones. En ese caso, porque da dinero, ¿no? Pero al youtuber. Pero no hace falta. Basta simplemente cualquier persona que tenga su WhatsApp, su Facebook, su Twitter, está esperando permanentemente una respuesta. ¿Por qué? Porque esa respuesta alimenta el ego del que lo hace y genera una secreción de dopamina y le genera un placer inmediato. Inmediato. Por supuesto, si tú te pones a estudiar como un instrumento musical o un idioma nuevo que no conoces, a la larga y cuando lo consigas, el placer será mayor, pero necesita un trabajo, un sacrificio, un tiempo, y la dopamina lo que te provoca es la inmediatez. Es decir, tú quieres el placer no mañana, no dentro de 6 años cuando ya sepa tocar el piano. No, la necesito ahora. ¿Y cómo la consigo? A través de esa digitalización, de ese actuar convulsivo, que me provoca permanentemente el estar buscando esa respuesta a través de las redes sociales y las tecnologías digitales. Y la otra condición necesaria es, para que esto se produzca, es la hiperconectividad. Es decir, las personas tienen que estar permanentemente conectadas entre sí para provocar esas reacciones de dopamina y alimentar ese ego. La egolatría es precisamente una característica infantil, la tienen los niños, pero la madurez implica otras cosas, implica la reflexión, la empatía, el mirar las cosas con perspectiva. Eso los niños no lo tienen. Lo que hacen todo este tipo de tecnologías, todo este tipo de hiperconectividad, es generar esa dopamina que alimenta esa infantilización. Y ahí tenemos las condiciones que se dan en la sociedad actual, tecnológica, que permiten llevar adelante una guerra cognitiva que antes era imposible. Podemos decir más cosas.
características de esta guerra cognitiva. Pues claro, dices tú, bueno, vale, sí, esto, efectivamente, la sociedad tecnológica, la sociedad digital, tiene esas características, parte de esas condiciones, pero ¿cómo influye esto en una guerra? Bien, pues yo puedo empezar a generar mensajes, a generar acciones, a través precisamente de esa infantilización, de esa hiperconectividad, de esa digitalización, que busquen hackear tu cerebro. Introducir ideas matrices en tu mente para que empieces a pensar de forma distinta. ¿Cómo? A pensar como yo quiero. En la práctica, ¿cómo se traduciría eso, Juan? Pues en la práctica, muy práctica, ¿vale? A ver, ahí luego podemos hablar de herramientas y tecnología, ¿no? Pero te voy a hacer un aspecto muy sencillo y que todo el mundo entenderá de cómo en la práctica se va esto. Es lo que podríamos denominar la guerra memética. ¿De qué? De los memes. Alguno puede decir, hombre, los memes son esas cosas que recibimos por las redes sociales y demás, que suele ser graciosa o exponen una idea o una contradicción o te exponen en un flash inmediato, te exponen algo que provoca tu indignación o tu solidaridad o cualquier emoción, ¿vale? Pero, ¿qué es un meme exactamente? Fíjate, el meme es un concepto que saca Richard Dawkins, que es un biólogo, y él en un libro que se llamaba El gen egoísta, donde habla de cómo los genes intentan siempre sobrevivir y transmitirse por la herencia genética, transmitirse de unos individuos a otros. Bien. El meme no es más que una especie de unidad de transmisión cultural, como si fuera un gen, pero cultural. ¿Y cómo se transmite? Pues por repetición o por imitación. Es decir, cuando nosotros recibimos por las redes sociales, la típica viñeta que nos puede hacer gracia o que simplemente nos transmite un pensamiento o una emoción o algo que nos indigne, que nos provoca una emoción. Puede ser placentera, dopamina, o puede ser que nos llame a una acción de indignación, es decir, de odio o de cualquier otro tipo de emoción de este tipo, ¿no? Es decir, Juan, estos memes están, digamos, dirigidos, digamos, a una cultura común, por decirlo de algún modo, ¿no? Imaginemos, memes que puedan, digamos, entrar en el imaginario colectivo de occidentales, que puede ser distinto a lo que puede, digamos, mover las emociones de alguien de otra parte del mundo. claro, claro, no. El meme se diseña para un objetivo determinado. Es decir, tiene que ser para una población determinada o un grupo social determinado o una nación determinada. Es decir, cuando la OTAN habla de elaborar hashtags estratégicos, está hablando precisamente de la elaboración de este tipo de herramientas. El meme sería una herramienta por el cual se transmiten esa serie de ideas. Pero fíjate que lo importante del meme, te he dicho, por repetición o imitación. Es decir, a ti te llega, te resulta gracioso o te indigna o te provoca una reacción de algún tipo. ¿Y qué es lo que tú haces inmediatamente? Mandárselo a tus amigos. Compartirlo. Compartirlo. E inmediatamente, por repetición, es decir, recibes muchos memes de la misma cosa, o por imitación, y tú lo vas a transmitir. Y se transmite como un virus. Y cada vez que a alguien le llega ese meme, le va a provocar una emoción o una reacción más o menos similar. Es decir, de tal manera que llega un momento que en la red social, y me refiero tanto a la red social digital como en la propia comunidad ciudadana, es decir, se va transmitiendo y se va incrustando la idea matriz que ponen en un meme. Hay más herramientas, pero te estoy diciendo, no hemos contado, porque esta es muy sencilla de ver. Es decir, porque la recibimos todos los días, todos. Es decir, todos los días es raro que nos recibamos memes de cualquier tipo, ¿no? Y el meme acaba influyendo en las ideas y formando creencias. Y es como una especie de virus de conciencia. Y cuando te conforman una creencia,
están conformando tu forma de pensar. Ya te han ganado la mente. Y si ya te han ganado la mente, ya han ocupado el territorio de combate de la guerra cognitiva, que es tu mente. No hay geografía. Hay solamente un espacio psicocultural que el que se trata, su teatro de operaciones es ese espacio, que es el que se trata de ocupar, ¿no? Y esto acaba cambiando ideologías, cambiando valores, y efectivamente a lo largo del tiempo, por imitación y repetición, un enemigo puede acabar creando una quinta columna dentro de tu propia sociedad. Es más, un enemigo tiene que introducir esa idea matriz no solamente en los ciudadanos del enemigo, sino también en tus propios ciudadanos para evitar que surja una quinta columna en tu propio espacio. Es decir, nos convertimos, tantos amigos como enemigos, nos convertimos en objetivo de la guerra cognitiva. Una guerra donde que está omnipresente, está en todos lados. Una guerra que es prolongada, no hay una declaración y se acaba en un momento dado. No hay tratados de paz posibles, no hay rendiciones posibles porque está en tu mente y tu mente sigue trabajando. No hay un frente y una retaguardia, como digo. Es decir, el objetivo de la guerra cognitiva es tanto el pueblo del enemigo, digamos, los ciudadanos del enemigo, como los propios, que tienes que evitar, tienes que conseguir la cohesión, que te obedezcan y evitar que surja una quinta columna que pueda obedecer al enemigo. Y no hay un espacio geográfico. Es decir, llega donde llega toda la tecnología digital, ¿no? Es decir, este es en el fondo, si lo piensas, es una forma de guerra terrorífica, porque al final lo que están de alguna forma ocupando al hacer esto es tu libertad, te la están eliminando, porque tú ya no estás pensando conforme a tus creencias y valores, sino que estás siendo manipulado permanentemente. Están aprovechándose de ti porque tú acabas actuando como un soldado más de esa guerra cognitiva, aunque no lo sepas, de forma subconsciente. Es decir, porque crees en ello, porque te han obligado a creer en ello. Y es realmente una forma de guerra terrible que lo estamos viendo y en el fondo, siempre que se habla, por ejemplo, de revoluciones de color y demás, es que ha habido un trabajo previo, en estos momentos ya, de intentar introducir en sectores de la población objetivo una idea matriz que permita cambiar su forma de pensar, sus valores, sus creencias y convertir, tener una quinta columna donde provocar una desestabilización y provocar un cambio político, un cambio social, un cambio de cualquier tipo. Es decir, es una verdadera guerra. Juan, ¿se pueden notar ejemplos en los actuales conflictos, puntualmente en el conflicto entre Rusia y Ucrania, de todo esto que estás hablando? ¿Y cómo se ve reflejado, digamos? Y si está habiendo un ganador, ¿cuál piensas o cuál interpretas que es? Vamos a ver, como te comentaba antes, la guerra cognitiva se pone en marcha, bueno, lo elabora fundamentalmente a través de ciertos think tanks americanos y del Pentágono, la Rand Corporation. Se pone en marcha en la OTAN una vez que se establece el Centro de Comunicaciones Estratégica, donde se elaboran estas cosas con sede en Riga. Está al mando de un militar francés, un experto, François Ducrucher, que es el que de alguna forma sistematiza todo esto y a partir de una entidad que se denomina Encrucijada de la Innovación de la OTAN, IHAP, es el que pone en marcha este tipo de guerra de una forma práctica. Yo no sé si otras potencias lo tienen tan elaborado o no, no tengo conocimiento de ello. Aunque, bueno, me imagino que una vez puesto en marcha, todos habrán creado departamentos o deberían de crear los departamentos de guerra cognitiva. Lo que sí es cierto es que la OTAN sí que lo tiene sistematizado, lo conocemos, hay documentos, algunos de ellos son públicos, para llevar adelante este tipo de guerra. En lo que hemos visto, al menos en la Europa occidental, podemos decir que la OTAN tiene el terreno muy ganado. Lo ha llevado adelante y con gran efectividad.
Posiblemente en África, en Asia, en Latinoamérica. Yo creo que el aparato de propaganda mediático y demás de la Federación de Rusia y de otras potencias tienen mucho terreno ganado y pueden hacer mayor oposición a este tipo de guerra cognitiva. Pero por hablar de nuestro entorno, en la Europa occidental y en Norteamérica, por supuesto que se ha llevado adelante esta guerra cognitiva, pero desde el comienzo, antes de las hostilidades en febrero, y demás, y es, bueno, pues la idea matriz es Rusia es un estado autoritario que junto a otros estados autoritarios ponen en peligro al occidente libre. Por lo tanto, todo lo que hagan ya está condicionado por esa forma de pensar. Es decir, cuando Rusia hace algo, seguramente lo hace porque como es un régimen autoritario que va contra el occidente libre, hay algo detrás. Por eso, por repetir esas cosas, por incidir en esa idea matriz, hay gente que se cree efectivamente que Rusia se bombardea la propia central nuclear que ellos tienen en Zaporizhia, o piensa que ha saboteado sus propios oleoductos, o que ha destruido su propio puente en Crimea. Es decir, estas cosas que ante el raciocinio normal nos parecen absurdas, muchos ciudadanos la creen, y la creen porque hay una idea matriz ya introducida a través de este tipo de sistemas cognitivos, en el cual, partiendo de esa forma de pensar, hace el razonamiento y para él es lógica, es absolutamente lógica. No, el ciudadano no se da cuenta. Esto es lo terrible de este tipo de guerra. Juan, da la impresión de que como que hay una pérdida de razonamiento, ¿no? En quienes pueden llegar a creer en determinadas cuestiones. ¿Y cuál es el papel, digamos, de los medios de comunicación tradicionales dentro de esta guerra cognitiva, aparte del papel que puede ser que sea más importante de redes sociales como Twitter, por ejemplo, ¿no? Sí, no, a ver, son complementarios. Son complementarios. El papel fundamental de los medios de comunicación es el del refuerzo de las ideas que se transmiten por las redes y por los sistemas. Claro, si a mí me llega una información por una red social, por WhatsApp, lo típico, me manda un conocido, lo que sea, me manda un mensaje, un meme, lo que sea, y a lo mejor pues es algo que me resulta un poco chocante. Pero claro, si yo eso lo veo al día siguiente en un medio de comunicación, lo que hace es reforzarme lo que yo había visto el día anterior. Lo normaliza, digamos, ¿no? Claro, es decir, no, y no solamente lo normaliza, es que le da peso, Lo institucionaliza lo también. institucionaliza, es decir, te lo refuerza, es un refuerzo psicológico. Es decir, es complementario. Cuando hablamos de digitalización, que estamos hablando de digitalización, sí, las redes sociales, la hiperconectividad y también la digitalización como de los propios medios, que son inmediatos. Miremos solamente la inmediatez. Cuando salta la noticia ahora mismo, es decir, a los 10 minutos está saltando por todos los medios. Los digitales, luego aparece en la televisión, luego son en la radio, es decir, e inmediatamente se va distribuyendo y de ahí vuelve a pasar a las redes sociales, se refuerzan y vuelven a subir a los medios. Es decir, es un círculo vicioso que va reforzando, va creando un encadenamiento de razonamientos, entre comillas, que lo que hacen es ir reforzando la idea matriz. A ver, Juan, escucha, no es que haya un déficit de razonamiento. No. Un déficit de razonamiento lo podía haber cuando nos tragábamos la propaganda de guerra clásica y no la pensábamos. ¿Vale? No. Aquí hay un razonamiento. Si el problema es que el razonamiento está tamizado por una idea matriz que ya te han inculcado y por tanto crees que has hecho un razonamiento lógico, que incluso lo has hecho tú, ha salido de ti mismo, sí que claro, es que es evidente. Es decir, lo has razonado y bien razonado, pero partiendo de una premisa falsas. Claro, partiendo de una idea matriz que te la han puesto para decirte, mira, estos son las coordenadas y sobre estas coordenadas tienes que razonar. Y claro, es decir, si la coordenada es, no, todo lo que venga de Rusia o de China o de Irán es malo y tengo que combatirlo, pues da igual lo que venga. ¿Han golpeado el puente de Crimea? Pues hombre, no puede ser, lo habrán hecho ellos mismos, que son malos, malísimos,
y son los que han hecho el atentado, ¿no? Es decir, todo lo vas a pasar por el tamiz de esa idea matriz. Y el razonamiento, claro, es falso. Juan, los medios de comunicación no trabajan en ese refuerzo. ¿Se puede pensar que hay determinados intereses que mueven ese medio de comunicación de algún tipo, léase económico o el que sea? Bueno, claro, los intereses son, vamos a ver, del momento que se pone en marcha Quiero decir, los directores de esos medios lo hacen a conciencia, a sabienda de lo que están haciendo, con un determinado fin. a ver, yo no sé, a lo mejor el director de un medio pequeño simplemente se está haciendo eco y por imitación, como hemos dicho antes, va tomando ese tipo de actitudes. Pero lo que sí es seguro es, desde que se puso en marcha todo este tema de la guerra cognitiva, es que los grandes medios de comunicación, las grandes plataformas digitales, lo que llamamos la Big Tech y demás, se han convertido en arma de guerra conscientemente. Y ahí tenemos, pues, solo hay que tirar de merotecas para ver cómo Facebook se puso al servicio del Pentágono y del Departamento de Estado norteamericano, es decir, cómo Twitter ha hecho lo mismo, cómo censuran lo que tienen que censurar, cómo impulsan e incluso incumplen sus propias normativas con tal de sacar adelante un relato que refuerce esa idea matriz. Es decir, las grandes medios de comunicación, las grandes tecnológicas, están acordes con los grandes poderes económicos, con el complejo militar industrial, porque al final todo es lo mismo, porque estamos hablando de una guerra total, de una guerra híbrida, en las cuales, como hemos dicho, son distintos campos híbridos, pero que todos van en función de lo que determine un Estado Mayor en una guerra. Y ese Estado Mayor, lógicamente, es Washington, Bruselas, la OTAN, y ahí va conformado todo. Y son esos grandes, al menos, son absolutamente conscientes. Hombre, a lo mejor hay algún medio, ya te digo, pequeño, algún periódico pequeño, algún periódico local y demás, que simplemente, bueno, pues se hace eco por imitación y demás, porque llevar la contraria, sobre todo cuando eres pequeño, llevar la contraria a la maquinaria de guerra híbrida es ponerte fuera de juego. Y eso tiene consecuencias, sobre todo para quien quiere mantener su pequeño medio de comunicación. Juan, ¿y se piensa o está diseñado esto de algún modo para intentar influir, digamos, en el campo real de las cosas, digamos, más allá de que, bueno, de que hay, digamos, un trabajo en la mente de los ciudadanos, esto puede determinar o marcar de algún modo lo que ocurre en el campo de batalla real? Por supuesto, de dos formas, además. Primero porque al convertirte en un soldado de esa guerra cognitiva, aunque tú no lo sepas, en cierto sentido te están llamando a actuar contra el enemigo, imagínate, es decir, tu propia población, pues todo aquel que difiera de la idea matriz, que difiera de los objetivos de la guerra cognitiva, se convierte en un quitacolumnista, en un traidor, en un espía, en un agente de Putin, estas cosas que últimamente vemos es decir, en la realidad cotidiana. Es decir, eso por un lado. Y por otro lado, en el territorio enemigo, tú puedes intentar que haya gente a la que llames en un momento determinado a actuar, pues contra tu propio gobierno, contra tu propio país, contra tu propia forma de vivir, contra tus propias creencias, y te conviertes en la quinta columna del otro lado. Claro, claro que eso tiene un efecto real. Imagínate, podría tenerlo a la hora de la movilización de tropas, de la colaboración económica con la guerra, ya en el teatro militar, me refiero. Es decir, científicos que dejen de investigar o de elaborar y diseñar cosas porque simplemente creen que están colaborando con un régimen bueno, pues que anula la libertad, la democracia y todos estos valores que en esa idea matriz de la guerra cognitiva el enemigo está influyendo en esa zona. Es decir, claro que tiene un efecto real en el teatro de operación, tanto militar como en los otros campos híbridos de la guerra híbrida, en el económico, en el diplomático, en el político, en el mediático. Es decir, claro que sí. Luego, Juan, bueno, tenemos ya que no sé si está por fuera de todo esto, ¿no? Pero
escuchar, por ejemplo, al jefe de la diplomacia europea decir que Europa es un jardín, que el resto del mundo es una jungla y que si hay un ataque nuclear vamos a aniquilar a Rusia. Esto puede entrar de algún modo también, más allá de que no es, digamos, o reforzar eso otro de los memes y demás. Vamos a ver, cuando el señor Burrell dice esto de que Europa es un jardín y el resto es una jungla, evidentemente crea la indignación en el resto del mundo, pero no en Europa, donde le están diciendo al europeo, fíjate, tú vives en el mejor de los mundos posibles. ¿Y quién te lo quiere quitar? Los rusos, los chinos, los iraníes, los venezolanos, los cubanos. Es decir, el enemigo. Porque la distinción amigo-enemigo, esta sí que es común a todo tipo de guerra. Es decir, el enemigo. Por lo tanto, viene a reforzar esa idea matriz que tú tienes introducido en la población europea para que no se haga preguntas. Porque cuidado, en la guerra cognitiva no se trata de mentirle a la gente. Se trata de que no vea lo que tiene que ver, lo que no tiene que ver. Es decir, de que solo vea lo que yo quiero que vea. Es decir, está claramente manipulada. No se trata de mentirle. Entonces, claro, es decir, ¿qué quiero que vea yo? Que Europa es el mejor de el mejor de los mundos posibles y que está en peligro porque hay unos actores fuera de Europa que son la jungla, que vienen a por nosotros y hay que defenderse. Por lo tanto, hay que admitir y sin hacerse preguntas todos los sacrificios que sean necesarios para derrotar a ese enemigo. Porque lo que se intenta es que no hagas preguntas, que no te preguntes, pero ¿por qué vamos a pasar frío en el invierno si teníamos gas barato de Rusia? ¿Pero por qué vamos a hundir nuestra economía si nuestra economía siempre se ha basado en la competitividad que nos daba el tener energía barata? Claro, es decir, ¿por qué Europa podía tener salarios altos y competitividad internacional frente a otras potencias, otros países que producían con salarios más bajos? ¿Por qué? Porque teníamos energía barata. ¿Quién nos daba esa energía? El enemigo. No te hagas esa pregunta. No te hagas esa pregunta. Entonces, no. Yo es que vivo en un jardín, me lo dice Borrell, yo vivo en un jardín y el resto es la jungla. El resto sea quien sea. Es decir, por lo tanto, me tengo que encastillar, tengo que asumir que estoy asediado y que voy a tener que hacer sacrificios de todo tipo para defender este jardín frente a la jungla. Cuidado porque también Estados Unidos está fuera de ese jardín, ¿no? En todo caso. Bueno, desde el punto de vista en que Borrell lo expresó, puede parecer, pero yo creo que ellos siempre se refieren al occidente realmente existente. Estamos hablando de Europa Occidental, Norteamérica, Japón, Australia, Nueva Zelanda. Es decir, lo que ellos llaman a sí mismos se llama la comunidad internacional, que es otra idea matriz. Es decir, cuando se habla de la comunidad internacional es porque han hablado los occidentales, nada más. Es decir, aquí nadie tiene en cuenta lo que han expresado cuarenta y tantos países africanos, o lo que piensa toda América Latina, o lo que piensa toda el Asia con sus 5.000 millones de habitantes. No. Aquí, en la comunidad internacional, ¿quiénes son? Ellos. O sea, Europa Occidental, Norteamérica, Australia, Japón, Nueva Zelanda, ¿no? Es decir, lo de siempre, ¿no? Es decir, 700 y pico millones, los 1.000 millones que dice de oro que dice el presidente Putin, ¿no? Los 1.000 millones de oro frente al resto del mundo, ¿no? Entonces, no, yo creo que lo que pasa es que Borrell lo dijo en un momento, en un contexto en el que se refería en concreto a Europa, ¿no? A la Unión Europea. Pero bueno, el mensaje es ese. Y ese mensaje, de verdad, no nos damos cuenta, cala, se inocula, se implanta y el razonamiento del ciudadano va a pasar por el tamiz de ese mensaje. Y entonces, claro, va a decir, efectivamente, ¿cómo no vamos a aguantar el frío del invierno? Es que claro, es que vienen a por nosotros. No, es decir, ya digo, en la guerra cognitiva no se trata de que te mientan, no. Se trata de que tú no te hagas preguntas fuera del tamiz, de la idea matriz. Se trata de que tu forma de razonar vaya por donde yo quiero que vaya.
para que tus conclusiones sean las que yo quiero. Y además, como ya está implantada en tu cerebro, cuando tú hables con tu familia, con tus amigos, con tu compañero de trabajo, con tus colegas o con tu agenda de Facebook y de WhatsApp, transmitas lo mismo, te conviertas en un soldado de la idea matriz y la acabes inoculando en tus amigos, en tu familia, en tus compañeros. Es el virus. Es como un virus informático. Es que efectivamente es así. Hay que decir, pues no quiero que se me quede, sobre todo por si los que nos vean pues quieren luego ampliar la información, que las herramientas de esta guerra cognitiva es una mezcla de ciencia y tecnología. ¿De ciencias? ¿Qué ciencias? La neurobiología, la neurociencia, las tecnologías de la información, la biotecnología y la nanotecnología. ¿Por qué? Porque estamos hablando aquí cada vez más de mecanismos de los cuales nos hacemos prisioneros por una especie de adicción digital, ¿no? Y tecnologías, la inteligencia artificial, la digitalización y el Big Data. Es decir, fijaros, ¿y esto por qué? Porque todo esto viene de la economía, ¿eh? Esto viene de la economía. Cuando Facebook empieza a recoger datos de todos nosotros, o Twitter empieza a recoger datos de todos nosotros, hay un momento en que tienen más datos de nosotros mismos que nosotros, o tienen más datos de nosotros que nosotros mismos. Ellos saben dónde has ido a comer, dónde has ido a viajar, dónde has pasado las vacaciones, con quién te relacionas, qué es lo que piensas de tal cosa o de tal otra, a qué le das me gusta y a qué no le das me gusta. Y todo eso está ahí, se va reuniendo, se va acumulando. Y los procesos de inteligencia artificial y Big Data permiten procesar todos esos datos, de tal forma que así es posible que tú mañana se te ocurre hablar o escribir a alguien de cuánto te gustaría ir a Ronda en Málaga y te empiezan a aparecer anuncios de hoteles en Ronda, en Facebook o en Google, y te empiezan a salir restaurantes en Ronda. Y si hablas de que fulanito se va a casar, aunque seas hombre hetero y blanco y demás, te acaban apareciendo tiendas de trajes de novia. Es decir, esto es así. ¿Por qué? Porque hay una segmentación, una selección permanente, un proceso de datos en el cual nos van conociendo. Y si nos van conociendo, y esto ya se probó con el asunto de Cambridge Analytica, cuando interfirió en las elecciones norteamericanas y en otras tantas elecciones, tú puedes dirigir los mensajes ya a un segmento que ya te viene determinado por las redes sociales y por el Big Data, donde van a ser receptivos a tu mensaje. Y tú ahí puedes iniciar ya la inoculación de las ideas matrices. Tú ahí puedes lanzar el meme y comenzar la guerra memética. Es decir, puede parecer, en el fondo es sencillo, pero es complejo porque de verdad lleva unas implicaciones y además es un ambiente del que ya estamos todos metidos, vivimos en él, que realmente es fastidioso pensar cómo salir cómo no ser un soldado de la guerra cognitiva, cómo salirse del círculo. ¿Cómo salirse de la Matrix? Cómo salirse de la Matrix, efectivamente. Y es terrible porque la inteligencia artificial sigue desarrollándose, porque la digitalización sigue extendiéndose, porque el Big Data cada vez alcanza potenciales mayores gracias al aumento de la capacidad de computación. Imaginemos una próxima tecnología en computación cuántica, la capacidad que tendrá de procesar datos, del orden posiblemente de miles de millones de veces más que los actuales ordenadores. Y a eso le unimos la biotecnología, la nanotecnología, las tecnologías de la información, cómo se van desarrollando, la neurociencia. Es decir, ser capaces de determinar qué pensamientos ejercen una acción o qué emociones ejercen una acción mayor en nuestros cerebros. Es decir, es una forma de guerra que yo no dudaría en calificar como arma de destrucción masiva. Vamos, tan masiva como pueden ser la guerra química, bacteriológica o nuclear.
porque alcanza a todos, incluido a tus propios compañeros. Es decir, no solo al enemigo, sino a tus propias fuerzas combatientes, digamos. Muchas gracias, Juan, por tu presencia este día en Realpolitik Room. Bueno, yo espero que si al menos han quedado claras 2 o 3 ideillas, nos podemos dar por contento, porque esto de verdad está ejerciendo una influencia terrible y cada vez creciente, y en el fondo pues se habla muy poco, ni en los medios ni en ningún sitio, de este tipo de guerra en la cual todos somos víctimas, todos somos participantes sin quererlo, y todos somos además bajas en esa guerra, porque a todos nos llega. Sí, dime. Que este programa entonces se viralice, Juan, y que sea un meme. Sí, para abrir los ojos. Para abrir los ojos. Efectivamente, dirías tú, bueno, ¿y cómo se combate la guerra híbrida? O sea, la guerra cognitiva. Pues, hombre, pues como se combaten todas las guerras. Si el enemigo utiliza tanque, pues posiblemente tú deberías utilizar tanques. Si el enemigo tiene buques de guerra, pues tú deberías utilizar buques de guerra. Y submarinos, pues submarinos. La guerra cognitiva se combate con las mismas armas de la guerra cognitiva. Es que no hay otra forma. Bueno, eso, o aislarte, claro, del mundo. Te vas a una cueva, te vas a abrir una cueva con un oso allí y demás, y bueno, pues efectivamente te aíslas, no vas a ser víctima de la guerra, claro. Pero si no, la guerra cognitiva se combate con guerra cognitiva. Las armas de la guerra cognitiva son las que tienes que utilizar para combatir al enemigo. No hay otra. Es una forma de guerra más, un campo de combate más. No tiene mayor diferencia que con los campos tradicionales de tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio. Muchas gracias, Juan, por esta clase magistral. Pues nada, hasta la próxima. A seguir haciendo Realpolitik. Esto sí que es real, aunque no lo parezca. No es un virus.